Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 47 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Continuamos con el estudio del capítulo 5 que se llama Iluminar a otros de la Logia Blavatsky. Bienvenidos todos y adelante, querido Enrique. Gracias. Muchas gracias y vamos a empezar. Bien, entonces vamos a continuar con el estudio de este libro sobre las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces, estamos retomando el estudio en este nuevo año con algunas modificaciones. Ya no voy a seguir completamente renglón por renglón, párrafo por párrafo. Voy a ir saltando algunos porque en algunos casos es repetitivo y entonces vamos a ir saltando algunas cosas. Entonces vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en 3:16. ¿Por qué? Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El término Dios utilizado aquí merece consideración especial. Puede referirse a Dios, al Dios vivo dentro de todo hombre. Esto lo dice en la segunda de Corintios 6:16. El morador, en lo más íntimo, la chispa divina, la mónada. Desde ese centro de manifestación, el poder iniciático que otorga al hombre el conocimiento de su propia naturaleza eternal y de que su verdadero yo no puede morir jamás. Bien, precisamente es esto en lo que yo me fundamento, en que el dicho del Maestro Jesús a través de Juan, cuando dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, yo creo que se refiere precisamente a que el yo superior finalmente se libera y que a través del tiempo, encarnación tras encarnación, ha venido trabajando en el mundo fenoménico que es este, y que finalmente encuentra la redención a través del servicio altruista, a través del amor. Pero desde luego que este es un pasaje, como lo dice, es un pasaje iniciático, es decir, alcanza la sabiduría a través de la elevación de su pensamiento, de la elevación de su mente superior. Eso es lo que acontece en este caso. Y entonces, la mente superior, una vez que trasciende y alcanza el grado de conciencia de la intuición, el grado búdico, el grado crístico, ese grado de conciencia donde la unidad se siente, se percibe, se vive, es entonces que ese hijo único, y es único porque la mónada humana de cada individuo o cada individuo no puede tener más hijos más que uno, la mente superior iluminada. Entonces, eso es lo que yo creo a que se refiere con que es el hijo único. Y es único, efectivamente, porque es el que ha luchado, el que ha trabajado, el que ha elevado su estado de conciencia hasta ese punto de nacer para el mundo divino, precisamente desde el cual ahora, como lo hace Jesús,
habrá de servir al mundo, habrá de servir a la humanidad. Ese es el sentido, creo yo, esa es mi interpretación de cuando se refiere al Hijo único. Desde luego que esto forma parte de las iniciaciones cuando se alcanza una estatura espiritual de tal magnitud, cuando ya el ser humano es la representación del amor universal, del amor divino, es entonces que precisamente se manifiesta como un hijo de Dios, precisamente, en la tierra, porque ha luchado, porque se ha redimido, porque se ha liberado del yugo de la materia. Eso es lo que creo. De aquí avanzamos, porque lo demás todo esto es una comparación que hace con respecto a cómo interpretan esto en la iglesia, por ejemplo, y demás, ¿no? Entonces, el que logra esta clara conciencia queda iluminado y obtiene la certeza de que como ser espiritual no morirá jamás. Desde luego que el espíritu no muere, pero desde luego que en este caso se está eh, diciendo con toda claridad que ya no forma parte de los seres humanos que estamos como muertos en vida, porque eso es lo que pasa. Eh, Vivimos dependiendo de las cosas materiales, del egoísmo, la vanidad y todo eso, y entonces estamos como muertos, ¿no? Luego dice, la muerte puede arrebatarle el cuerpo con sus heladas manos, pero ni la muerte misma ni el temor a la muerte podrán volver a ser posibles jamás para el que ha alcanzado la conciencia crística. Desde luego, como percepción, porque repito, sabemos que el espíritu no muere, pero la percepción de estar atrapado en toda la problemática, en toda la dinámica que eh, representa estar encarnados en este plano, de eso hace que uno esté como muerto en vida. Entonces, es precisamente una vez que se logra este estado de conciencia crística, se libera de toda la materia y se pone al servicio de la divinidad con toda la libertad, por supuesto. Y en ese caso, también se libera de la rueda de nacimiento. Ya no está obligado a encarnar, por supuesto. Entonces dice, todo este episodio con Nicodemo puede leerse como una descripción de lo que es la evolución de un ser humano cuando se acelera su curso normal o cuando encuentra a su maestro y es guiado por él hacia los portales del templo de los misterios, lo cual le confiere experiencia directa tanto del significado de la muerte como de la inmortalidad del yo espiritual del hombre. De esta manera pudo haber sido iluminado Nicodemo. Entonces estamos viendo la representación en toda esta historia, en todo este encuentro, entrevista con Nicodemo, de que estaba hablando, sea verdad que existió Nicodemo o no, pero es la representación de una iniciación propiamente, porque Nicodemo alcanzó la iluminación según el relato y según lo que explica el señor Hodgson. De esta manera, entonces, esta conciencia llamada Nicodemo alcanzó un grado alto de comprensión de la naturaleza divina porque la vive, porque está en ella, porque ahora puede comprenderla, porque la luz de la divinidad llegó a él a través del principio búdico, es decir, a través de la intuición, que es
el principio sexto, que es buddhi o la intuición en el hombre. Yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Que en un cierto momento mencionaste que Nicodemo representaba la mente inferior, ¿o estoy No, equivocado? no, la mente superior, Ok. Bueno, ahora sí ya. sí. Y bueno, cabría también, pues la mente inferior finalmente se purifica y se hace, eh, la mente superior se hace, es decir, ya una vez eh, hecho el proceso de la sutilización de ese principio inferior, se eleva y se une al yo superior, y el yo superior a su vez queda iluminado porque ha transitado por todo el aspecto de la materia, y entonces eh, se hace, se hace brillante, o sea, la mente eh, iluminada ya por el principio crístico o búdico, entonces ya queda iluminada. Desde luego que eso no se logra de la noche a la mañana. Estamos hablando de un proceso de varias encarnaciones. De varias pueden ser 10, 15, dependiendo del interés, del entusiasmo, de la seriedad que afronte el candidato al discipulado, ¿no? O el discípulo ya que esté en vías de alcanzar el grado crístico en este caso. Oye, Enrique, Sí, con respecto a Pablo, realmente yo me sorprendo mucho cuando leo acerca de Pablo, la transformación que tuvo, que fue exagerada, claro que me imagino que es simbólico, ¿no? Pero él perseguía a los cristianos de una manera, pues que los mataba, ¿no? Y de repente resulta que ya se le aparece Jesús y entonces sufre una transformación impresionante que yo así me pregunto, ¿cómo puede pudo Jesús haber escogido a una persona que mataba a sus propios seguidores? Y resulta que se transforma 100% y ahora es otra persona. Y lo digo porque lo que acabas de decir, que eso es paulatino, pero me imagino que en el caso de Pablo es simbólico, ¿o cómo sería? sí, ya habíamos hablado en alguna ocasión de esta misma situación, ¿no? Quizá el, el, el hecho de matar a los seguidores de Cristo no sea precisamente quitarles la vida, sino eh, a cierto tipo de cristianos que no estaban eh, siguiendo las enseñanzas al pie de la letra, pues esos eran, digamos, como eh, opacados de alguna manera con las enseñanzas que él podía dar en algún momento determinado. Pero es que se me hace extraño, ¿no? Poder interpretar eso así porque definitivamente no se puede hacer eso. Recordemos lo que el maestro KH le dice, por ejemplo, al señor Sinet, ¿no? Y solamente por el hecho de que era comedor de carne y bebedor. Le dice, finalmente usted no se preocupe porque en esta encarnación usted no podrá llegar a ser un discípulo, ¿sí? Entonces, en el caso de Pablo, él es un ser muy elevado, desde luego, un filósofo eh, en toda la extensión de la palabra, un sabio que pues vino a reforzar las enseñanzas de Cristo. Y, y bueno, además nos da, en lo que recuerdo, ¿no? De, aquella frase, ¿no? Creo que también a los Corintios o a los Gálatas, cuando dice, no os engañéis, de Dios nadie se burla, lo que un hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, para mí, creo que está hablando de la ley de karma, es decir, no os engañéis de la ley de karma o de las leyes de Dios,
nadie se burla, ¿sí? No se puede burlar a uno de la ley de karma. Si uno mueve una causa, tendrá sus efectos. Y entonces esos efectos son la cosecha de aquello que movimos, ¿no? Entonces, sí, me parece extraña la forma de que lo ponen en las historias a Pablo, pero sí definitivamente este, eh, no hay una correspondencia, no hay una congruencia, Coherencia. vamos a decir. Ajá, Ujú. así es. Bien, entonces en Juan 3:17 dice, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve con él. Continuamos. Y luego dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Yo esto lo interpreto aquí como el que cree en él, es decir, el que se identifica con él, con sus enseñanzas y con lo que significa esa elevación espiritual. Quien se identifica ya está preparado también, desde luego, para comprender esas verdades y para trabajar en bien de la humanidad igualmente. Entonces, no es la creencia simplemente, sino la identificación de lo que se promulga, lo que promulga el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, ¿sí? Y en este caso puede referirse a Jesús, pero volvemos nuevamente al aspecto del principio eh, búdico en el hombre. Es decir, eh, el que cree, el que se identifica ya plenamente con ese estado de conciencia, entonces ese ya no puede ser condenado, precisamente porque ha logrado su redención, se redimió a sí mismo. Eso es lo que yo creo. Y luego dice, y la condenación está en que vino la luz al mundo, es decir, se iluminó con la conciencia búdica, ¿sí? Recordemos que la intuición es la capacidad de ver las cosas directamente y aceptarlas como la verdad, porque son la verdad. El que alcanza ese grado de conciencia ve la verdad, no tiene que razonar. La intuición está por encima de la razón, ¿verdad? Por eso dice, y la condenación está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, los hombres comunes y corrientes se siguen identificando con la materia y con todas sus consecuencias. ¿Sí? Luego dice en Juan 3:20, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Sí, desde luego, no, no se puede exponer al, al a la luz de la verdad. La ignorancia aparece como una sombra negra y desde luego que quienes tienen miedo de enfrentar, dar el paso hacia la luz, pues entonces tratan generalmente de esconder sus malas obras, pero karma no permite que eso ocurra. Y luego en Juan 3:21 dice, pero el que obra la verdad va a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios, es decir, respetando la ley, siguiendo las leyes que están proclamadas desde el principio de los tiempos, ¿sí? La ley de evolución, de karma, reencarnación, de evolución. Quien se une a la corriente de la evolución y actúa en consecuencia, entonces ya está en el camino de la verdad, en el camino de la luz. Bueno, ahora
ahora invertí. Ahora yo hice los comentarios antes que el señor Hudson. Y entonces el comentario es el siguiente. Como afirma San Juan, en estos versículos el nacimiento y la misión y la muerte de Jesús tuvieron un motivo único, que el mundo se salve por él, pero no como el vicario, no como el representante, ¿sí? No como se enseña en la iglesia, que él vino a salvarnos, que él vino a dar la vida por nosotros, sino que el mundo se salve por él, es decir, por la sabiduría, por la luz, por la verdad, porque él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es esta, que el hombre debe encontrar la salvación por sí mismo, redimirse a sí mismo a través de la sabiduría divina, precisamente, pero no en el conocimiento solamente, sino en la práctica, en el servicio desinteresado a los demás. Bien, luego dice, pero es necesario considerar el significado de las palabras salvarse, salvar y condenar. Salvar implica la existencia amenazante de un peligro que en este caso se presume que es la condenación de las almas de la humanidad, o sea, irse al infierno, ¿no? Y si leemos literalmente las escrituras, significaría que las almas son condenadas porque no creen en Cristo. Opino que con toda reverencia que semejante concepto de condenación no concuerda con la decisión divina de hacer el hombre a su imagen, como lo reza en Génesis 1:26, o la declaración de que Dios creó al hombre incorruptible, le hizo a imagen de su misma eternidad, en Sabiduría 2:23. Entonces, aceptados literalmente estos pronunciamientos escriturales, significa que la raza humana está libre de toda posibilidad de mala conducta. Más aún, significan que la muerte espiritual y la condenación eterna no pueden sobrevenirle al hombre, puesto que él es inmortal y eterno por su propia naturaleza. Precisamente para eso está la ley de evolución, que a través de la ley de karma, la ley de reencarnación, karma y reencarnación, hacen posible la evolución del hombre. Y entonces no tiene ningún sentido que vaya a una condenación eterna. Por supuesto que podrá condenarse temporalmente, pero es el hombre mismo quien se condena a través de una ley o una serie de leyes, ¿no? Bien. Este dilema evidente e inevitable se disuelve cuando aceptamos que la intención y la acción divina, así descritas, implican el renacimiento místico del poder y sabiduría y compasión e inteligencia divinas inherentes en la naturaleza humana. Por supuesto que tanto la mente superior, que es lo que somos realmente, ese ego reencarnante, es una inteligencia divina y que tiene que ver con la naturaleza humana porque está inherente en él, está dentro de él. Nosotros somos producto de ese poder y sabiduría y compasión e inteligencia divina, y entonces no podemos estar disociados porque somos una y la misma cosa. ¿Ok? Esta opinión concuerda todavía más con las expresiones de San Pablo, cuando dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros. Ahí está. ¿Sí? Entonces, Cristo aquí significa el principio crístico o búdico o la intuición. O sea, esa es la esperanza para nosotros de salvarnos. Por ello debemos trabajar intensamente, arduamente, para alcanzar ese estado
de conciencia, el estado de conciencia crístico, para que Cristo nazca en nosotros. Está en estado latente, pero hay que trabajar definitivamente de manera ardua, constante, sin distracción alguna. Desde luego que para nosotros como seres humanos comunes, pues esto todavía está muy lejos, por lo menos para mí lo está, pero a medida que vamos comprendiendo estas enseñanzas que están ahí en la Biblia y están en todos los textos de todas las razas, de todas las culturas, de todas las religiones, solamente es cuestión de que vayamos asumiendo nuestra responsabilidad y por lo pronto tratar de seguir estas indicaciones de tipo ético. Esta es una ética muy elevada que nosotros todavía no podemos practicar al 100%, pero que sin embargo estamos luchando. Si estamos aquí en estos estudios es porque creemos que podemos aprender y podemos comprender y que podemos ir avanzando paso a pasito. Además, no es necesario correr para empezar el vuelo, es necesario ir caminando paso a paso para lograr nuestro primer objetivo. Una vez que dimos el primer paso, vendrá el segundo y el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Pero es necesario ir paulatinamente. No podemos ir corriendo, porque además, aunque quisiéramos hacerlo, no podemos, porque nos vamos a ir al precipicio. Es necesario prepararnos. La vida para eso es. Karma nos pone en el mejor lugar, en el lugar idóneo para que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde. Todas las experiencias que hemos vivido y que en el porvenir viviremos, en esta vida y en las siguientes porvenir, son parte de nuestro desarrollo, parte de nuestra evolución. Y en cada una de las encarnaciones avanzamos un paso, por lo menos, damos un paso hacia adelante, con errores y con equivocaciones y todo, pero vamos avanzando. Y de eso se trata, de comprender las enseñanzas y de irlas aplicando, porque de lo contrario es como la frase que se le atribuye a Platón: el que ara y no siembra nada es como el que aprende, perdón, el que aprende y no aplica nada, entonces es como aquel que ara y no siembra nada. Entonces, poco a poco, aunque sea una semillita de sabiduría, podemos ir sembrando en nuestro sendero de vida en cada una de las encarnaciones. Sabios, videntes y profetas a través de las edades han dado testimonio de que debieron su iluminación a que realizaron la existencia dentro de sí mismos de la presencia divina. Es lo que ya bosquejé más o menos y continuamos. Por lo tanto, pierde importancia la cuestión de si el que asumió la acción salvadora es un ser cósmico o bien el Dios más personal que cuida de la humanidad terrestre, pues lo que está implicado en esta enseñanza de la salvación es un poder divino que mora en todas las cosas de la naturaleza y por tanto en las almas mismas de los hombres. Esto se comprende fácilmente. Nosotros tenemos el poder divino en nosotros, solamente hace falta despertarlo a través del sacrificio, de la ofrenda, a través de encaminar nuestras acciones, de encaminar nuestros anhelos hacia lo elevado. Y poco a poco iremos avanzando, desde luego. Ahora, la palabra condenación requiere ser interpretada bajo esta misma luz. El sentido con que se presume que Jesús la usó
no implica que Dios condena al que no cree, sino más bien al que vive en un estado de ceguera, con una actitud puramente materialista y se comporta de una manera correspondiente. Y la ceguera la decidimos nosotros. Nosotros decidimos si estamos del lado de la luz o del lado de la oscuridad, desde luego. Esta es la condenación que puede inferirse de las palabras que aparecen en el versículo 19. El verbo creer a que se refieren estos versículos no ha de interpretarse como una creencia basada en una fe ciega, pues semejante modo de creer, aunque parece que eclesiásticamente se considera muy meritorio, puede tener muy poco o ningún poder para producir la iluminación interior y sus efectos sobre el comportamiento al que es evidente que Jesús se refiere. Recordemos que en teosofía la palabra fe se interpreta como convicción, como certeza. Entonces, cuando se tiene la certeza de que se está en el camino correcto, es lo que debe hacerse. Entonces, de acuerdo a esta definición, el comportamiento de un ser humano que tiene fe, que cree, que está convencido de esa creencia, entonces obra a través de una fe bien definida, es decir, de una certeza, porque ya lo ha probado, ya lo ha comprobado, y de esa manera es como el ser humano se va liberando de la materia. Bueno, luego dice, de suerte que puede suponerse que lo que Jesús indica es una creencia basada en la experiencia espiritual directa y personal. Semejante experiencia ha de alcanzarse elevándose y penetrando mentalmente en aquellos campos de la conciencia donde la naturaleza crística o el Hijo de Dios está establecido en el hombre. Aquí vemos cómo ya hay esa comprensión porque ha llegado hasta la naturaleza crística o el Hijo de Dios. Es precisamente ese Hijo de Dios el grado de conciencia elevado a través del sexto principio, que es el buddhi o el estado crístico. Y una vez que se establece ahí, ya nada puede hacer que este ser humano vuelva sus pasos hacia atrás, porque ha conquistado la gloria del espíritu en sí mismo. Se ha redimido, se ha salvado de la materia y ya no tiene necesidad de volver a las cadenas de la materia. Está libre y es entonces que de esta manera el hombre alcanza su liberación. Y penetrando mentalmente en aquellos campos de la conciencia donde la naturaleza crística o el Hijo de Dios establecido en el hombre. Ok, ya lo entendí ahorita como tú lo dices, pero ¿tiene alguna relación con lo que se dijo al principio que yo no alcancé a llegar de lo del hijo único? Yo siempre he tenido mis dudas con eso del hijo único. Que la mónada es el Padre en secreto. Correcto. Es nuestro Padre en secreto, ¿sí? Ha estado acompañando al hombre, a su hijo, lo ha estado acompañando, y cuando este hijo se redime, es porque este hijo, que no puede ser otro hijo, la mónada individual de cada hombre, que nos pertenece a cada individuo, solamente puede producir un solo ser que se salve en sí mismo, por sí mismo. Es como lo del hijo pródigo, ¿no? Sí, es decir, no, el hijo pródigo en este caso, bueno, pues es la mónada misma, ¿no? Según recuerdo, sí, pero aquí el hijo es la mente superior que se ilumina. Es el ego reencarnante. Sí,
así es. Y ese es el hijo único, porque la mónada no puede tener una mónada que es individual, que es de cada individuo, no puede tener varios hijos, es uno solamente. Es la mente que se está desarrollando y que finalmente llega a la salvación, llega a la estatura de un Cristo. Es Mm. precisamente eso, ¿sí? Ok, Y ya ahora ya lo entonces, entiendo perfecto. ajá, y entonces ya se identifica con su padre, ¿sí? Ahora Ah, sí, porque ya dio nacimiento precisamente a ese Cristo, pero ¿ok? eso es ya cuando se alcanza esa estatura espiritual, Sí, obviamente. por Ah, supuesto. ok. Pero fíjate cómo, o sea, Pero, cómo se... pero bueno, no. Es que somos ese hijo único, aún en este momento, Ok, ¿sí? Al que está cuidando, es el que está correcto. vigilando. Ujú. Pero cuando dice dio a su hijo al mundo, pues sí, somos nosotros los que estamos evolucionando, ¿sí? Así Ok, es. perfecto. Muchísimas gracias. Me quitaste Bueno, un peso que siempre, pues lamentablemente, bueno, pues en las religiones lo ven como con mucha discriminación, ¿no? Que él es el único y tú no eres su hijo, nadie, nada más el único, ¿no? Y la ujú, discriminación y la separatividad, ¿no? Entonces, bueno, siempre como que eso no me sonaba, me hacía mucho ruido pero no había habido la oportunidad de verlo así. ok, Ahorita ya lo entiendo perfecto. Muchísimas gracias. gracias, Rosy. Adelante, Salomón. Sí, gracias. Bien, Enrique, con respecto a lo que estabas mencionando acerca bueno, del principio crístico búdico, ¿no? Yo quiero imaginarme que cuando uno está en el lado oscuro, cuando uno todavía no tiene muy claro todo, uno se va mucho por la sensualidad, el materialismo y la sensualidad. Y a medida que va avanzando hacia la espiritualidad, yo me imagino que hay un gozo especial y eso hace que la persona con ese gozo pueda seguir adelante, ¿no? Porque ya siente ese gozo que no tiene nada que ver con la sensualidad, sino con un gozo muy, muy diferente, ¿no? Muy superior. Nada más quería decir eso. Gracias. Sí, sí, gracias, Salomón. Sí, efectivamente. El gozo, pues es espiritual porque ahora sabe que puede servir a toda la humanidad. Ese es el gran gozo, poder servir, poder trabajar para ayudar a salvar a la humanidad. No dije salvar a la humanidad, sino ayudar a que cada ser humano se salve a sí mismo a través de las energías que derraman estos grandes seres y también a través de las enseñanzas, ¿sí? De las guías éticas que se nos dan. En todas las religiones existe eso. Todo este pasaje se le mira de esta manera. Resulta ser una descripción de los efectos de semejante conocimiento directo. Es decir, ya había yo explicado que una vez que se adquiere este grado, ya se puede ver la verdad directamente. Se puede decir, se puede conocer a Dios, entre comillas, directamente. Una iluminación mística que permite conocer directamente al verbo que se hizo carne, es decir, al Dios en secreto, al Dios interior. El resultado de esta iluminación tiene que ser una verdadera transformación, tanto de la mente como del comportamiento en la vida. Un individuo que esté en esas condiciones es obvio que no puede ser condenado ni por Dios ni por los hombres. Al fin y al cabo, las obras más que las palabras y la conducta más que la profesión de fe es lo que constituye la prueba final de los méritos de un individuo, como lo indica el versículo 21. Sí, efectivamente, la naturaleza le responde al hombre completamente, ¿sí? Porque la naturaleza divina, la naturaleza en general y el hombre liberado son una y la misma cosa. Recordemos cómo
obedeciendo a las leyes de la naturaleza finalmente termina por obedecer a los seres liberados. ¿Por qué? Porque ya no hay un objetivo egoísta, y claro que también los hermanos del Sendero de la Izquierda, pues también con el poder de su voluntad pueden hacer que esto suceda, que a través de sus propios méritos pueden también hacer que las cosas sucedan, pero en este caso estamos hablando de los seres que alcanzan la verdad a través de su sacrificio por el servicio a los demás, y esos son sus méritos. Bien. Luego dice, después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Luego, en el 23 dice, Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Está hablando aquí de Juan el Bautista. Luego el 24 dice, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Entonces dice, el versículo 24 puede tener un interés simbólico. Si la cárcel describe en lenguaje simbólico un estado mental de una mente cerrada y oscurecida, quiere decir esto que en este tiempo Juan estaba todavía en ese estado. Así parecen indicarlo las palabras del mismo Juan en el versículo final de este capítulo, el 36. Sea o no que el posterior encarcelamiento y decapitación de Juan se debieron a una pérdida de gracia, estos sucesos son de importancia como indicadores de una inhibición del libre fluir de sus ideas intuitivas. La cabeza, como símbolo de este estado mental, le es cortada y el materialismo argumentativo y egoísta es reemplazado por la percepción intuitiva directa, es decir, se corta todo lazo con el materialismo y ya no teniendo esa conexión, entonces se reemplaza por la percepción de la intuición, es decir, del principio búdico. Los versículos siguientes, como el resto de este capítulo, consisten principalmente en repeticiones de las afirmaciones de Juan el Bautista de que él es un precursor y Jesús es el Mesías que había de venir. Entonces nos vamos hasta el 36, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, el que se identifica con ese Cristo interno. El que se resiste al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios pesa sobre él. En este caso, no hay ningún enojo de Dios, sino que simplemente es la manifestación de lo negativo de la naturaleza divina que pesa sobre aquel que no quiere liberarse, desde luego, y entonces sigue en la oscuridad. ¿Sí? Estas palabras finales de Juan a sus discípulos y a las gentes que le rodean indican dos condiciones del intelecto humano, las mundanas y la espiritual. Este concepto se amplía para incluir la realización de la naturaleza inmortal del yo divino en el hombre, pues a este yo divino es al que se refiere Juan como el Hijo. Ahí queda otra vez, Rosy, ¿sí? Este concepto se amplía para incluir la realización de la naturaleza inmortal del yo divino en el hombre, pues a este yo divino es al que se refiere Juan como el Hijo, que tiene vida eterna. Ya terminamos el capítulo 5, donde Juan relata la entrevista con Nicodemo, y de la cual ya hablé un poco acerca de toda esta enseñanza, cómo Nicodemo pasa a representar la mente que se ilumina, también desde luego,
asciende desde la parte de la mente inferior y hasta que alcanza la liberación. Ahora vamos a ver el significado del encuentro con la samaritana, que también tiene que ver con las iniciaciones. Entonces, es revelar la fuente de la verdad, el encuentro con la samaritana. En Juan 4:1 dice, cuando el Señor se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aquí si ponemos atención, dice, cuando el Señor se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que Jesús, entonces aquí Señor y Jesús son dos personas diferentes o son dos seres diferentes. Cuando llegue la explicación se hará lo correspondiente para aclararlo. En 4:2 dice, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. En 4:3 dice, abandonó Judea, pongan atención en esto, abandonó Judea y volvió a Galilea. Judea y Galilea son nombres que toman una importancia especial aquí también. Tenía que pasar por Samaria. Bien, ahora viene la explicación que da el señor John Hudson. El primer versículo se refiere a la presencia o naturaleza dual de Jesús, pues hace una distinción entre el Señor y Jesús. Si esto es intencionado, como cabe presumir, entonces San Juan está afirmando otra vez que Jesús es un vehículo humano y un representante de la deidad suprema o el Señor. Entonces sería un avatar, en este caso, Jesús. Pero podemos interpretarlo, según yo, también con relación a la dualidad de Cristo Jesús, que es el Cristo, el que se da cuenta, el Señor es el Cristo, se entera de que había llegado a oídos de los fariseos que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. Bueno, entonces, en este caso, recordemos que se dice en los escritos teosóficos que el Cristo, es decir, el señor Maitreya, como se conoce en la India o en Oriente, ¿sí? Él utilizó el cuerpo del Maestro Jesús para dar sus enseñanzas, las enseñanzas más grandes que dio el Señor Cristo, las dio a través del Maestro Jesús, de la personalidad de Jesús. Entonces, por eso lo explica aquí el señor Hudson, que no era Jesús propiamente, sino que aquí se manifiesta la dualidad, Cristo, Jesús. Pero también lo pone como un avatar o un avatar del Señor, en este caso del Logos. Bien. Se muestra aquí que el Espíritu Divino está indiscutiblemente dominando, pues en el versículo 3 se dice que Jesús abandona el lugar y se va a Galilea, que significa la conciencia universal, es decir, deja de estar en su conciencia personal de su mente superior y entonces se eleva hasta la conciencia universal. Es decir, es una especie de estado meditativo en el que entra Jesús y entonces se eleva a la conciencia universal, abandona este plano y desde luego lo abandona en cuanto a que está en cuerpo físico, pero su ser interno está en la conciencia universal. Y efectivamente, cuando se alcanza el estado crístico, el estado búdico, cuando se ilumina precisamente ese principio, entonces se desconecta
precisamente de el mundo de los fenómenos, el mundo fenoménico que es esta tierra. Y aunque estemos aquí, aunque esos seres estén aquí, ya no les afecta nada de lo que aquí acontece. Y entonces ellos viven en un estado de elevación espiritual muy grande. Ello, desde luego, los desconecta de esta realidad que es la más grande de las ilusiones, estar en este plano. Entonces, a eso se refiere. Galilea significa la conciencia universal. El versículo 2 nos recuerda la transmisión pentecostal de poder de Jesús a sus discípulos con la promesa de que cualquier cosa que hagan en su nombre quedará cumplida. Esto de la transmisión pentecostal es la transmisión de poderes, ¿sí? La transmisión de esos poderes que les otorga Jesús a los discípulos. Es decir, los discípulos están llenos de la energía crística, por supuesto. No era Jesús mismo quien ejecutaba la ceremonia externa del bautismo, sino que dejaba esto a sus discípulos, los que indudablemente bautizaban en su nombre. Y recordemos que el bautismo, en este caso, es una especie de iniciación. Es decir, que los discípulos ya estaban en un grado en que ellos también podían, de alguna manera, iniciar en ciertos misterios que no eran dados para todo mundo y que tampoco bautizaban a todo mundo, sino que era a sus seguidores, a los que los seguían, precisamente. Entonces, por eso dice la ceremonia externa del bautismo, porque ellos no podían todavía, porque solamente un maestro de sabiduría puede iniciar espiritualmente a un ser humano. Entonces, ellos ejecutaban la ceremonia externa del bautismo, es decir, instruían sobre algunos de los misterios que no todo mundo podía saber. Curiosa, ¿se sigue haciendo el mismo bautismo o se ha perdido la ceremonia al pasar el tiempo? Pues yo no sé si los sacerdotes que hacen el bautismo estén conscientes de eso, porque recordemos que ponen los aceites en la frente, en el entrecejo, le ponen la crucecita ahí, y no recuerdo si Annie Besant o Leadbeater comentan que ese es el simbolismo precisamente de abrir el sexto chakra, en este caso, abrir la conciencia crística, en este caso. Pero desde luego que para nosotros los seres humanos, pues eso no está todavía a nuestro alcance. Sin embargo, es un simbolismo, ¿sí? Entonces, se sigue haciendo de esa manera, pero pues todavía muy alejado de lo real, de lo verdadero, que es en este caso, porque recordemos que el sexto chakra está ubicado en el entrecejo y es el del conocimiento superior, es decir, de la intuición, y precisamente simbólicamente se abre esa ventana o ese portal o ese estado de conciencia. Eso es lo deseable. Entonces, en ese sentido, pues se ejecuta la ceremonia de ese modo, aduciendo precisamente al sexto principio, que es el principio búdico. Eso es lo que creo. Mi pregunta era porque como usted dice que ellos eran iniciados y hoy en día entonces los que lo hacen serán iniciados también. Bueno, todos de alguna manera recibimos iniciaciones externas, no todavía en el espíritu, pero diariamente estamos, o por lo menos en alguna encarnación, estamos recibiendo una cierta iniciación, vamos a decir, externa todavía, porque
iniciaciones espirituales, pues solamente las hacen los maestros de sabiduría. Los demás, pues solamente hacemos el simulacro de ciertas iniciaciones, ¿no? Pero son externas completamente. Pueden ser en lo emocional o pueden ser en lo mental, pero en términos generales, nadie está capacitado para poder dar una enseñanza tan grande y que se comprenda y que de esa manera habrá dado un paso el discípulo o la persona que esté recibiendo una enseñanza, y si esto ocurre, pues es todavía en un plano externo completamente, pero es el inicio, son los ensayos, digamos, ¿no? De lo que ocurre ya a nivel espiritual, que es una cosa completamente diferente, por supuesto. Y mi pregunta viene porque en verdad, yo soy aquí en la República Dominicana, aquí se ve como que lo han comercializado eso de bautizo. Sí, pues efectivamente, pues así es, ¿no? Pues se cobra por un servicio. Realmente eso es lo que ocurre. Se, se cobra por un servicio. La iglesia lo hace porque de esa manera eh, ellos dicen que es para las misiones caritativas que tienen por todo el mundo, para ayudar a personas, a seres humanos que están en una condición de necesidad, y pues les proveen de algunas cosas como abrigo, ropa, en algunos casos alimento o educación. Y bueno, pues hay, hay esa misión. No sé en qué medida se cumpla, pero yo tengo entendido que sí, porque sí he visto algunos beneficios que hacen llegar a las personas, a la gente, sobre todo en las comunidades, en las poblaciones que están más apartadas de las grandes ciudades, ¿no? Pero sí, entonces es una especie de contraprestación. Solamente yo doy un servicio y tú me das un dinero, unas monedas, para que yo pueda ayudar. Ese es el objetivo inicial. Y creo que de alguna manera se cumple, no sé en qué porcentaje, pero sí, sí a mí me consta que sí se hace. Porque yo supongo que la iniciación se lleva a cabo cuando ya la persona está, digamos, en camino, en cierta, aunque sea el principio de un camino espiritual. Y en el caso de bueno, la Iglesia Católica o las iglesias cristianas, bautizan a niños que pues tienen tal vez 4 años, 3 años o que apenas recién nacidos, y hay algunos que no se bautizaron y los bautizaron ya los 12, 13, 14, etcétera, ¿no? Pero pues es un bautismo muy diferente, ¿no? Así como lo explicaste Sí, y me pareció muy, muy interesante. Gracias, nada más. sí, solamente es un simbolismo, nada más, y es externo, por supuesto, porque seguramente los sacerdotes, eh, yo creo que ni están instruidos en ese sentido. Sí, me gustó mucho lo que dijiste del aceite. Ajá, Interesante, no lo había escuchado. sí, así es. Del chakra, ¿no? Gracias. Sí, sí, recordemos que los ungidos como Jesús, pues los que ya se eran salvadores o que ya alcanzaban ese grado de estatura espiritual, pues los ungían con aceite, ¿no? Y Sí, se sigue usando el aceite en las ceremonias, en todas las religiones, creo, o bueno, en la inclusive mayoría. inclusive para los enfermos. Sí, 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 así Sí, es. gracias. Sí, porque el aceite viene a representar un bálsamo para el cuerpo y para el alma. Enrique, muy interesante lo que comentas, que me gustaría luego que lo vuelvas a subrayar, porque siempre lo tenía así más o menos, bueno, lo imaginaba como tal como lo dices, pero con las palabras como lo dijiste me quedó muy, muy claro y me gustaría que lo repitas. Y fíjate que es increíblemente, pero así del cielo a la tierra, la diferencia, como esta unción que para, ahora sí que en el bautismo católico, bueno, pues es el sacramento de la unción como lo usan ellos, ¿no?
Y obviamente, pues en esa iglesia, pues dicen que el aceite se usa como bueno, ahí lo llaman óleo sagrado y que ahí lo que supuestamente dicen es de que simboliza únicamente cuando le pone el padre bueno, al cura, al niño, que la fortaleza y la protección del Dios extracósmico, ¿no? Y que al poner la cabeza, perdón, el aceite en la cabeza del bebé, pues el padre está pidiendo a ese Dios extracósmico que el niño se fortalezca en su fe y se proteja del mal, ¿no? Que pues en realidad no existe el mal son las oportunidades, ¿no? Que pues el hombre le teme y no quiere crecer por pensar que son problemas cuando son oportunidades, ¿no? Y bueno, pues es un momento para las personas religiosas, pues simbólico, pero lamentablemente pues siguen ahí atrapados en esto, ¿no? O sea, no hay ningún, vamos, no hay ninguna finalidad como el saber de que pues se está abriendo ese chakra para que en su momento, bueno, ese Cristo se manifieste internamente, ¿no? O sea, obviamente que si nos oyeran ahorita, yo creo que nos mandarían a la hoguera, ¿verdad? Pero definitivamente pues nada que ver, es muy diferente, ¿no? Muy diferente y pues, bueno, en su momento poder entender este simbolismo que estudiamos, que es muy elevado y sobre todo hacernos conscientes que con este trabajo interior y que nosotros pedimos lo contrario, pedimos que vengan pues todas las pruebas difíciles y aunque no nos gusten, pues es lo único que nos va a hacer crecer. Cuando en la religión, pues lo que piden es de que no haya pruebas ni que haya males y que no haya mal y que protégeme del mal y bla, 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 ¿no? O sea, todo lo contrario, como quisieran ellos parar la evolución, ¿no? Quedarse ahí atorados, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que estamos en este Kali Yuga y pues hasta que el hombre por sí mismo vaya despertando y se vaya quitando esos velos, pues va a ir entendiendo que solamente quitándose esos velos va a poder crecer interiormente. Si no, pasarán millones de años y continuaremos igual. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Bien, Miguel. Sí, sí. Bueno, quería preguntarte sobre algo porque ya hace tiempo que yo había leído este libro y ahora estoy recordando cosas bueno, pues me ha llamado mucho la atención porque también me lo habían comentado pero bueno, quiero que a ver si me lo puede un poco explicar, ¿no? Cuando dice que Jesús había ido a Galilea, que bueno, su conciencia había pasado a otro plano superior, ¿no? Había estado a otro plano, y que el Maitreya había asumido ese rol, había tomado, o supuestamente lo que da a entender que estaba dentro de lo que es el cuerpo físico de Jesús o algo así, ¿no? Y él el que hacía esa labor. Él se refiere a algo así como que es Maitreya quien asume, Jesús, su conciencia pasa a otro estado y Maitreya asume la personalidad de Jesús en sí, o es que ahí me queda un poco de duda, ¿no? No, aquí se está refiriendo a Jesús exclusivamente. ¿Sí? Jesús es el que se deja el estado de conciencia en el que estaba y se eleva a otro estado, al estado de conciencia universal. ¿Por qué? Porque ya alcanzó el grado crístico, el grado del, del sexto principio, que es Buddhi. Y Sí, entonces, una vez establecido ahí en Buddhi, por eso su conciencia ya se hace universal, ya no es privativa de una región donde él estaba viviendo, donde él caminaba, sino que ahora él siente a toda la humanidad, siente a todo el mundo, el universo está en él lo vive, él puede percibir, digamos, los otros reinos de la naturaleza y desde los inferiores hasta los más elevados que en el estado en el que se encuentra, los percibe y los asume como la verdad, como la realidad. A eso se refiere. Él mismo, él ha despertado a esa conciencia universal. Todo aquel ser humano que alcanza este grado de conciencia crístico despierta a la conciencia universal. Sabe que todo es la unidad y él es sí. parte de esa unidad. Él es la unidad misma, es la verdad. Eso es lo que creo.
Gracias. Pero si se está refiriendo ahí al simbolismo y que nos han atrapado, mira desde cuándo, quizás desde Juan Bautista o desde antes, las religiones nos han atrapado en ese simbolismo. Entonces, fíjese una cosa, una variedad. Juan Bautista tendría él aceites para ungirnos, porque nos ungen en el chakra, en el tercer ojo, también en el oído, en la boca, en la cabeza, y él estaba en agua. Y también vemos otras religiones donde zambullen a uno entero en el agua con todo y ropa, nos llevan al bautismo. Y si antes, otra pregunta es si antes de Juan Bautista tenían ese tipo de simbolismo. Gracias, Enrique. Sí, bien, pues todas las ceremonias externas pues han existido desde siempre, por supuesto. Y estos son los pasos que la humanidad va dando, porque se requiere de darle un simbolismo a la vida y a sus acciones, a las acciones del hombre. Entonces, esta es como una preparación. El simbolismo del bautismo, como lo conocemos en el catolicismo, y yo ya expliqué esto de frotar el aceite en el entrecejo, pues correspondería, como lo explica, no recuerdo si Annie Besant o Leadbeater, que está relacionado con la puesta en acción, el despertar de ese chakra, del chakra. No quiere esto decir que con eso, con esa acción, se abra el entendimiento superior. Por supuesto que no. Solamente es un simbolismo, es una ceremonia, un ritual que se hace, digamos, como una imitación de lo que sucede en los mundos internos únicamente, ¿sí? Entonces, todo esto, toda la vida de Juan el Bautista y sus acciones, ya hemos estado diciendo que son simbólicas, que no pudo haber sucedido o no, ¿verdad? Porque en caso de haber sucedido, él no bautizaba, él dijo, o incluso Jesús dijo, o él dijo, ¿no? Juan mismo dijo que él bautizaba con agua y el que venía iba a bautizar con fuego. Es decir, él solamente daba ciertos conocimientos, es decir, mostraba la verdad, pero no la verdad espiritual. Y entonces, cuando dice que el que venía detrás de él bautizaría con fuego, quiere decir que con el fuego del espíritu, ¿sí? A eso se refería, yo creo. Y esa interpretación podemos darlo. Y él estaba bautizando a través de la cosa material. El agua, ya lo dijimos al principio del estudio de este libro, el agua representa a la materia, ¿sí? Entonces, él daba enseñanzas que quizá los que le escuchaban las desconocían, pero son de este mundo. Y estaba preparando simbólicamente el camino para que se comprendiera lo que habría de venir después con las enseñanzas de Jesús, que ya son enseñanzas espirituales. Pero recordemos que tampoco Jesús dio abiertamente las enseñanzas hacia todos. Por eso hablaba en parábolas, hasta en el Evangelio se dice, ¿no? Le preguntan los discípulos, ¿por qué por qué a ellos les hablas en parábolas? ¿Sí? A ellos, ¿sí? Porque a los discípulos les hablaba directamente, pero a los demás les ponía un símil, les hablaba a través de ejemplos
únicamente, de algo figurado nada más, y que era correspondiente a los elementos del medio ambiente donde vivían. Si vivían junto a un río, donde había un río, él hablaba, ponía un ejemplo del río, o si vivían en la montaña, ponía el ejemplo de las montañas, o de los que sembraban, o los que pescaban, en fin, a cada quien le daba su lugar, pero esas enseñanzas a través de las parábolas tienen 2 o 3 sentidos ocultos. Es así como se entiende ahora. Es lo que puedo decir, tocayo. Y con respecto a la edad, Jesús tenía una edad muy avanzada, mientras que ahora, hoy en día, practican hacer eso lo más temprano posible, antes del año al año. ¿Qué usted puede opinar sobre eso? Porque es un simbolismo nada más. O sea, todo lo que viene en las escrituras no podemos leerlo de manera literal. Tenemos que ir más allá, buscar algo más en todo eso, ¿no? No, no, todos son simbolismos, precisamente. Eso es lo que el señor Geoffrey Hodgson trata de aclarar aquí precisamente. Y bueno, pues yo hago los comentarios que creo que sirven para aclarar un poco más lo que dicen los evangelios, lo que percibe el señor Hodgson, y derivado de ello, pues yo doy mi punto de vista, que puedo estar equivocado, desde luego. Esto debe ser un ejercicio que nos sirva a todos para poder irnos enterando, y además nosotros podemos hacer nuestra propia interpretación de manera libre, porque de eso se trata, de que no se crea en todo lo que se dice, que nosotros, igual que como está escrito, la Biblia, por ejemplo, está escrita, eh, y hay mensajes que nosotros en teosofía creemos que hay algo escondido ahí, que hay algo que debemos interpretar, debemos forzar a la mente a que trabaje para tratar de comprender más allá de lo que es evidente, de lo que es, digamos, la letra muerta. Entonces, hay otros mensajes. Nosotros que ahora conocemos que existen otras leyes que son eternas y que no pueden ser burladas sin tener consecuencias, es pues para mí es muy esclarecedor, es muy bueno, porque de esa manera puedo comprender la vida de otra manera. La vida, para mí, una vez de que conocí esto, la teosofía, pues entonces ahora yo veo la vida de otra manera. Las escrituras las veo diferente, no las veo como yo las veía antes, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Entonces, todo esto es simbólico, desde luego, y eso es lo que estamos tratando de aclarar. Dice, los lugares geográficos visitados tienen su importancia, especialmente en una lectura literal de los evangelios. Palestina representa simbólicamente todo el mundo. Jesús abandona Judea, donde ha surgido cierta suspicacia y oposición acerca de sus actividades, y se vuelve a Galilea. Judea representa aquí aquel estado mental de división y conflicto que experimenta una persona que está pasando por las etapas finales del camino hacia la perfección. Para evitar distraerse de su propósito central, ha de retirarse a Galilea, es decir, elevar su conciencia, donde reina la paz, ¿sí? En el reino búdico, en el reino del sexto principio, reina la paz, porque es la paz espiritual. Estos lugares geográficos visitados representan los estados de conciencia por los cuales ha de pasar todo individuo en esa etapa. Bien, y hasta aquí vamos a dejar. Ya son las 8:30. Y bueno, todavía falta que yo amplíe
esta parte que a partir de los lugares donde dice esto, todavía lo ampliaremos la próxima sesión para que quede, voy a tratar de que quede más claro, desde luego. Entonces, con eso terminamos. Y antes de despedirnos, quiero leerles un poema de Cristina Rossetti. Cristina Rossetti es una escritora y poeta inglesa del siglo XIX. Y la citan algunos, no sé si es Mabel Collins o Mabel Collins, o o la señora, ay, no recuerdo. Bueno, alguien de estas personalidades que han escrito libros, como la señora Collins, creo que es ella la que la menciona. Nada más que ese poema es larguísimo, tiene como 5 cuartillas, y bueno, hay un párrafo en el que ella hace mención de Cristina Rossetti. Algún día hablaremos un poco más de ella. Entonces, este poema es muy cortito y se llama La única certeza. Dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, todas las cosas son vanidad. El ojo y el oído no pueden llenarse con imágenes y sonidos. Como el primer rocío, o el aliento pálido y súbito del viento, o como la hierba arrancada del monte, así también es el hombre, flotando entre la esperanza y el miedo. Qué pequeñas son sus alegrías, qué diminutas, qué sombrías, hasta que todas las cosas terminen en el lento polvo del olvido. Hoy es igual que ayer, mañana uno de ellos ha de ser, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hasta que la antigua raza del tiempo corra, el viejo espino crecerá en su cansado tronco, y la mañana será fría y el crepúsculo gris. Ahí termina. Me parece que cierra un mensaje muy importante. Habrá que analizarlo cada quien. Bien, pues con esto les agradezco. Gracias a todos por su presencia y su participación. Esto nos alienta a continuar con nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.